Me engañaron, me abandonaron y ahora me llaman descarada. Mi vida como madre soltera. Con 28 años y 3 hijos, ahora me siento invisible para muchos, como si ya no fuera suficiente para ser vista como una mujer completa. Nadie parece querer mantenerme, ni siquiera los hombres que alguna vez parecían ser lo que buscaba. A veces, me pregunto si es una queja, una reflexión, o simplemente una forma de desahogarme, pero ya no entiendo qué está pasando con los hombres de hoy. ¿En qué momento dejaron de ser caballeros? ¿Dónde quedaron esos hombres dispuestos a luchar por una mujer, a darlo todo por una familia? Tener hijos, por alguna razón, parece ser como una condena, porque desde que soy mamá, nadie se toma en serio una relación conmigo. Lo curioso es que no siempre fue así. De hecho, cuando era más joven, sentía que tenía muchas más oportunidades, aunque con el tiempo, algo cambió. Tuve varias relaciones casuales cuando era más joven. Algunas fueron con chicos de mi edad y otras con hombres mayores, que en principio parecían más maduros y con ganas de estabilidad. Pero al final, todos resultaron iguales. Querían pasar un buen rato y, cuando las cosas se ponían serias, desaparecían. Como si tener hijos fuera una especie de pecado, como si no pudiera merecer una vida de pareja por ser madre. Mi primer hijo lo tuve a los 19 años. Brian era un chico que conocí en una fiesta de cumpleaños. Tenía 23 años, trabajaba como repartidor y se veía seguro de sí mismo, de esos que te hacen sentir que te van a proteger. Al principio todo fue emoción, salíamos seguido, me decía cosas lindas, me llenaba de mensajes. Pensé que había encontrado a alguien que me cuidaría. Las cosas avanzaron rápido y me quedé embarazada. Cuando se lo dije, la reacción de Brian me dejó helada. Me dijo que debía abortar, que no estaba listo para ser padre, que era demasiado pronto, que no podía arruinar su vida. Yo le respondí que no pensaba hacerlo. Podría haber sido joven, pero tenía claro que no podía tomar esa decisión. Mis valores, mi educación, todo en mí decía que ese bebé debía nacer. La discusión fue horrible y, al final, él simplemente desapareció. No me respondió más, ni siquiera supo si todo estaba bien con el embarazo. Mis amigos me ayudaron a buscarlo durante semanas, incluso fuimos a su antiguo trabajo, pero ya no estaba allí. Nadie sabía nada. Fue como si la tierra lo hubiera tragado. Así que me convertí en madre soltera, sin que lo hubiera planeado. No voy a mentir, fue duro. Hubo noches en las que lloraba de cansancio, días en los que no quería salir de la cama. Pero mi hija me daba fuerza. Por ella me levantaba cada mañana. Vivía con mis padres, quienes aunque se quejaban, estaban felices de ser abuelos. No lo decían con esas palabras, pero lo sabía. Mi mamá siempre me decía que debía buscar un trabajo formal, pero también necesitaba que la ayudara en su tienda de abarrotes. Así que terminé trabajando con ella. No ganaba mucho, pero era algo, y podía cuidar a mi hija al mismo tiempo. Aunque con el paso de los años me fui acostumbrando a no salir tanto, a no tener tiempo para mí, entendía que esa era la vida que me había tocado. A pesar de todo, nunca perdí la esperanza de volver a enamorarme, de encontrar a alguien que me aceptara tal como soy, con hijos incluidos. Sin embargo, empecé a notar un patrón en los hombres. Los de mi edad, al enterarse de que tenía una hija, se alejaban, como si fuera una condena. Como si tener una hija fuera un crimen. Conocí a Luis, un chico con el que estuve un par de veces. Al principio todo iba bien, pero cuando le hablé de mi hija, su actitud cambió. Me dijo que no era el momento para asumir responsabilidades ajenas, que no quería ser padrastro de nadie. Como si mi hija fuera una carga, no una bendición. Intenté con hombres mayores, pensando que su madurez me daría algo más serio, pero al final era lo mismo. Me daban regalos, me llevaban a buenos lugares, pero ninguno quería comprometerse. Ninguno hablaba de futuro ni de formar una familia. Era como si me viera como una distracción, alguien con quien pasar el rato, pero no alguien con quien construir algo real. Después de un tiempo, comencé a perder la fe. Pensaba que tal vez todos los hombres eran iguales,
que simplemente no existía alguien que pudiera ver más allá de mi pasado. Pero entonces conocí a Martín. Era todo lo que yo había soñado. Guapo, trabajador, responsable, amable. Y lo más importante, nunca tuvo problema con mi hija. Desde el primer momento la trató con cariño. Eso me hizo sentir segura, me hizo pensar que tal vez sí existía un hombre que podía aceptarme completamente. Nuestra relación fue increíble. Salíamos mucho, conversábamos horas, nos reíamos de cualquier cosa. Me sentía valorada. Finalmente, pensé que había encontrado a alguien diferente. Pasaron 2 años y decidimos casarnos. Fue una boda sencilla, familiar, nada ostentosa, pero fue uno de los días más felices de mi vida. Yo vestida de blanco, mi hija con un vestido adorable, mis padres emocionados. Sentí que, finalmente, mi vida se estaba componiendo. Poco después, me quedé embarazada de nuevo, algo inesperado, pero lo recibimos con alegría. Martín estaba ilusionado. Hablábamos de nombres, de cómo decorar el cuarto, de cómo organizar los horarios. Era una etapa hermosa. Incluso habíamos hablado sobre la posibilidad de que él adoptara legalmente a mi hija, algo que sabíamos que sería importante para ella. Pero todo cambió después del nacimiento de nuestro hijo. Martín empezó a trabajar más, decía que los gastos habían aumentado, que ahora debía esforzarse el doble. Y yo lo entendía, pero también empecé a notarlo diferente, más distante. Llegaba tarde muchas noches, con excusas ridículas sobre reuniones o horas extras. Yo no quería desconfiar, pero algo en mi instinto me decía que algo no estaba bien. Una mujer sabe cuando las cosas no van como deberían. Sentía que había otra mujer. Entonces, empecé a hacer lo mismo. Dejaba a los niños con mis padres y aprovechaba para salir, para distraerme. Y aunque no lo creía necesario, lo hice para sentirme un poco más viva. Y luego, Brian regresó. No lo había visto en años, desde que me quedé embarazada, y apareció como si el tiempo no hubiera pasado. Me dijo que se había enterado por alguien que ahora estaba casada y quería saber de mí y preguntar por su hija. No sabía qué pensar. Me costaba confiar en él, pero algo en mí no podía ignorarlo. Empezamos a hablar, y aunque nunca pidió ver directamente a nuestra hija, me dijo que entendía que lo mejor era que Martín le diera su apellido, porque él no podía ofrecerle estabilidad. Pero lo que me molestaba era su falta de discreción. A veces, venía a mi casa sin avisar, y Martín se incomodaba mucho. Yo trataba de mantenerlo oculto, pero no era fácil. Las cosas llegaron a un punto de quiebre cuando, un día, Martín llegó temprano a casa, inesperadamente. Él había dicho que se quedaría trabajando hasta tarde, pero volvió antes, y justo ese día, Brian estaba conmigo. Nos encontró en el cuarto. La furia en los ojos de Martín fue indescriptible. Gritó, me insultó, y me echó de la casa. Me dijo que lo había traicionado, que era una descarada. Yo lo miraba sin entender. Su reacción fue desproporcionada. Le recordé que él también tenía sus amantes, pero no quiso escuchar. Se cerró por completo y, a los pocos días, inició el trámite de divorcio. A pesar de que me quedé con la custodia de nuestro hijo, la manutención que me pasaba era mínima y no alcanzaba para cubrir las necesidades de mis 3 hijos. Mis padres, de nuevo, tuvieron que asumir parte de la carga. Lo que provocó más tensiones. Martín, que prometió adoptar a mi hija, nunca cumplió. Ahora ni siquiera lo recuerda. Y Brian, aunque sigue apareciendo de vez en cuando, no es la ayuda que necesito. Al final, los problemas económicos me llevaron a un lugar en el que no podía más. No podía seguir sola. Y entonces, quedé embarazada de nuevo, esta vez de Brian. Lo sé, suena increíble, pero fue un momento de debilidad. Pensé que tal vez esta vez cambiaría, que tal vez sentaría cabeza, pero no. Apenas le conté que estaba embarazada, desapareció otra vez, como lo había hecho antes. Así fue como confirmé lo que ya venía sintiendo: los hombres no tienen capacidad para decepcionarte más cuando ya han tocado fondo tantas veces.
Ahora tengo 3 hijos, y los hombres ampliamente me ven como un problema. Cada vez que hablo de mis hijos, se alejan. Como si fueran una carga. Y me pregunto, ¿dónde están los hombres de verdad? ¿Por qué temen comprometerse? ¿Por qué les asusta una mujer completa, con historia y con hijos? Ya no sé si quiero seguir buscando respuestas. ¿Dónde están esos hombres que pueden ver más allá de las cicatrices de una mujer, que están dispuestos a quedarse y a construir algo real? Estoy harta de los cobardes que dicen querer algo serio pero desaparecen cuando hay que demostrarlo. Harta de tener que hacerlo todo sola mientras otros viven como si nada. Ya no sé qué hacer. Soy una madre soltera, luchona, y me merezco un hombre que esté a mi altura. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para más historias impactantes.